Miren, el tema del día, o el tema de frente a frente, lo hemos tenido que modificar en los últimos 20 minutos, porque nos falló el papá del joven que será objeto de una ampliación de los delitos por parte del Ministerio Público y a quien se le imputa haber agredido a la modelo colombiana. Él ayer nos pidió un espacio, pero lamentablemente no pudimos ayer porque yo leí tarde el mensaje. En el transcurso del día se concertó una entrevista para hoy con él en frente a frente y nos dijo sí. Y bueno, estuvo programada la entrevista todo el día de ayer, pero hoy a las 6 de la mañana llama al productor y le dice que no podrá dar la entrevista porque está negociando con la modelo colombiana. Y yo que sospechaba. Hay veces que uno se le vienen ciertas corazonadas. Sospechaba que no era fiable. Es decir, él como persona puede ser una gran persona, yo no lo niego. Yo no estoy hablando de él como papá, como esposo. No. Estoy hablando de él como un hombre que nos promete, porque él fue el que pidió el espacio. Él pide el espacio y se lo concedemos para que a última hora diga, no puedo porque estoy negociando con la modelo. Él no entiende cómo somos los medios, que si un invitado falla, entonces prácticamente altera, vulnera, arruina el espacio. Solo que a nosotros no nos va a arruinar esto, porque tenemos invitados que yo estoy seguro van a abordar una temática ya no relacionada tanto con lo que sucedió ahí en ese controversial y mediático caso, sino con una temática más general todavía. Así que usted no se preocupe, No, nos falló el Señor a nosotros, que conste, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que mala persona, que mal papá, que mal esposo, para nada. Ha de ser un gran esposo, ha de ser un gran papá. Y esto más, creo que está sufriendo el Señor por lo que le está ocurriendo al hijo. Pero que nos falló. Para la otra, mejor que no prometa absolutamente nada, que se quede calladito, que no prometa nada, porque no entiende cómo funcionan los medios de comunicación. Pero antes de este reinvento del tema central, también quiero anunciar en los próximos minutos, porque me parece que son noticias que debemos destacar. Ayer ya brindamos nosotros un anticipo de lo que serán esas reformas a nuestro sistema tributario. Y saben ustedes que la misma viene acompañada de dos componentes. El primero, la eliminación de 16 de los 18 regímenes de exoneración, además de un nuevo plazo para el otorgamiento de estos regímenes. El segundo está enfocado en los grandes patrimonios, para lo cual se reformará el Código de Comercio a fin de conocer los beneficiarios finales de las grandes empresas que no declaran y se mantienen en el anonimato. Y el mismo contempla reformas para acceder al secreto bancario. Interesante. ¿Recuerdan ustedes el 30 de enero que habló la presidenta Castro? Habló de intervenir el Estado para hacer justicia social. Lo ratificó la ministra de Finanzas, Rixy Moncada, también al siguiente día aquí en Frente a Frente. Y que, entre otras cosas, esto pasaba por eliminar exoneraciones porque se nos pierden, decían, o dejamos de percibir como Estado cerca de 40.000 millones de lempiras al año. Y que eso es injusto. Pues bien, ya viene ese paquete. Cuando digo paquete me refiero a esa iniciativa de reformas, a varias leyes, incluida la Ley de Justicia Tributaria. Con este asunto de las exoneraciones o regímenes a los que se acogen las empresas, se van a eliminar 16. Ya les voy a tener un resumen que nos ha preparado la periodista Sara Carranza
y que divulgamos ayer, que lo vamos a repetir hoy por su importancia. Pero antes le tengo una noticia por la que el dirigente del transporte, Edgardo Menéndez, felicitó a Ramón Matute. ¿Cuándo fue que te dijo Menéndez eso, Ramón? Que llegabas a una papa caliente a coordinar ese espacio noticioso de Televicentro, TN5 matutino, y que te felicitaba por la ampliación del horario. Más trabajo para Moncho, más responsabilidades para Moncho, que ahora tendrá que estar desde las 6:30 de la mañana los sábados hasta las 9 de la mañana. Estamos hablando de 2 horas y media. Un sábado noticioso matutino en TN5, aquí por esta pantalla líder. Así que, bueno, más sacrificios, más responsabilidades, pero es el reconocimiento a tu trabajo, Ramón, también, ¿verdad? Así tenés que entenderlo, como el reconocimiento a tu trabajo, a las últimas horas, a los últimos minutos, a la controversia. Hoy casi pones a pelear a Edgardo Menéndez con Rafael Barahona, pero al final dijo Rafael Barahona que él se reía cuando hablaba Menéndez, y Menéndez dijo lo mismo también de Rafael Barahona. Hoy es la Asamblea Nacional de los Transportistas de Carga Pesada en Ciguatepeque, y según Menéndez van al paro. Barahona tiene razón en algo, que Menéndez cada rato anuncia esas paralizaciones del transporte, y un 70-80% de las veces que advierte que se va a parar no se para. Pero hay problemas, ¿verdad? Ahí hay problemas serios, y se separa el transporte de carga pesada. La verdad es que le ocasionan un tremendo problema al gobierno. De eso estamos convencidos, porque es un rubro que carga la mercadería para todos lados. Bueno, Monchito, ¿cómo estamos para esa ampliación del horario de TN5 matutino los sábados? Gracias, Renato. Buenos días. También a su invitado y a su inmenso auditorio de todas las mañanas. Estamos preparados, es un reto importante para mi persona y para el equipo informativo de TN5 matutino, de los periodistas aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y toda la red de corresponsales que tenemos a nivel nacional. Como usted lo ha adelantado, es un nuevo horario a partir del sábado 11 de febrero, de 6:30 a 9 de la mañana. Estaremos dando las noticias tal y como suceden, al estilo de TN5, Renato, y que por supuesto tendremos el favor de ese auditorio que cada mañana nos sintoniza. Tenemos secciones muy importantes, tenemos contactos en vivo, tenemos trabajos periodísticos en materia turística, de emprendedores, es decir, una gama de variedad que sin duda alguna va a ser del gusto de nuestros amigos televidentes. Y como siempre, la pregunta que hacemos todos los sábados, la pregunta de TN5 matutino de un tema específico. Estamos agradecidos, Renato, asumiendo esta responsabilidad. Gracias también a usted por su respaldo y por su apoyo a este proyecto, y por supuesto a los dueños de la empresa y a quienes de una u otra manera tenemos que echarle ganas a estas 2 horas y media de información que creo será del gusto y del agrado de nuestros amigos televidente, Renato. Ahí lo acompañarán nuestros periodistas de TN5 Estelar. Sí. Los va a hacer madrugar usted, hombre. Los va a hacer madrugar los sábados. Y la tiene de frente, usted, fíjese. Ahí está de frente. Ahí estará Lucecita Madrid también acompañándolo, correcto. Sí. Ahí va a estar la periodista Luz y sumado a Carlos Llanes, a Tony Munguía. ¿Quiénes más están en el matutino? Estarán periodistas también de... No, pero son los dos titulares, ¿verdad? Tony Munguía y Carlos Llanes. Carlos Llanes y también... pero siempre tenemos una becaria o una compañera periodista que está haciendo su práctica. Ella también estará en faena, al igual que todos los corresponsales y los periodistas en Ceiba, Gustavo, Naún, y en San Pedro Sula, Don Orlin, Jason Maldonado, José Luis Herrera, todo este equipo que apoya el matutino los sábados, Renato. Sí, es un horario difícil, porque ya el sábado hay menos volumen noticioso, por lo menos en el sector público. Sí. En el sector público. El país siempre genera noticias, pero en el sector público, que tiene una buena parte de el contenido de los espacios noticiosos, no trabaja, por lo tanto disminuye la información de ese sector, y es ahí donde los periodistas tienen que volverse más creativos, porque no solo se trata de llenar espacios. Correcto. A mí eso de llenar los espacios solo por llenarlos, tener 20 horas de noticias solo por tenerlas, y hay veces que sin interés público, a mí no me gusta.
O Sí. sea que el kit del asunto es ser creativo en esas 2 horas y media, trasladarle al público cosas de interés, no solo llenar el espacio, sino temas que interesen. Y es que una de las características de las noticias es eso, que sea de interés. Así que Moncho tendrá una gran tarea, una tremenda responsabilidad junto a los periodistas de El Matutino y los nuestros en el estelar que van a cooperar con el noticiero. Correcto. Así que éxito, ¿verdad? Gracias, Renato. Menos casa, más trabajo. ¿Ah? Bueno, hay que echarle ganas, ¿verdad? Dios con nosotros, ¿verdad, Renato? Y gracias, repito, por su apoyo también a este proyecto. Y vamos a entrarle con ganas. Recuerde que TN5 es la marca informativa por excelencia en estos momentos en el país, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ramón Matute. Gracias, Muchas Renato. gracias. Y al fin, solo actualízame. Hoy se reúnen los transportistas de carga pesada, ¿verdad? En Ciguatepeque. Es correcto, a partir de las 9 de la mañana se reúnen para definir el paro de labores a nivel nacional, porque no van a permitir, dicen, más hostigamientos por parte del que ellos llaman ilegal, porque así llaman a don Rafael Barahona, como el ilegal en ese cargo como comisionado que tiene que rotarse cada año, ha dicho don Edgardo Menéndez. Y fíjese que me llama la atención una expresión, no sé si usted la escuchó. ¿Qué dijo? Dice Yo escuché dice Edgardo Menéndez, don Rafael Barahona es perro para dividir el sector transporte, dice. Y le dice Rafael Barahona, es que usted es vocero de los cachurecos, por eso es que habla de esa manera. Así están las cosas, Renato. No, nos entretuvieron en la mañana. Ahora, pero miran, con eso de la ilegalidad de Rafael Barahona, es que en ese Instituto Hondureño del Transporte Terrestre hay 3 comisionados. Hay 3 comisionados. Es como el Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo Nacional. Hay 3 comisionados. Y se rotan la presidencia. Es correcto. Entonces, según los transportistas de carga, el jueves debió ser el último día de Rafael Barahona en la presidencia del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Pero no hubo rotación. Ahí sigue Rafael Barahona. Pero ¿en qué se basa Rafael? Mira, Rafael se basa en el artículo 8, que dice lo siguiente, te lo voy a leer textualmente, a ver cómo lo interpretas tú. La presidencia debe ser rotativa cada año por decisión del presidente de la República. Para garantizar la continuidad en las acciones institucionales se nombrará en años diferentes a los comisionados o comisionadas. Te lo leo de nuevo, perdón. La presidencia debe ser rotativa cada año por decisión del presidente de la República. Así dice la ley. Correcto. La presidencia debe ser rotativa cada año por decisión del presidente de la República. O sea que si no toma la decisión el presidente, en este caso la presidenta, no hay rotación ahí de la presidencia en el IHTT. Y si la presidenta no ha dicho que van a haber cambios, entonces don Rafael Barahona sigue siendo presidente legítimo, Renato. Porque queda a disposición de la presidenta Xiomara Castro. Ella tiene que anunciar quién va a ocupar en esta rotación la presidencia del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, porque así lo dijo Rafael Barahona. Yo tengo la confianza de la presidenta, dice, pero si ella me quita, dice, yo me hago a un lado y que los otros 2 comisionados, uno de ellos, asuma la responsabilidad. No, pero mira, el asunto es la ley. El asunto es la ley. Que a la entonces, ley, ¿quién a la ley está sometida hasta la propia presidenta del país. Entonces, ¿quién irrespeta la ley para usted, la presidenta? No, pero entonces vámonos al artículo, por eso yo primo el artículo. La presidencia debe ser rotativa cada año por decisión del presidente de la República. Es decir, yo lo que entiendo es que está diciendo que si la presidenta, en este caso, o el presidente quiere rotar la presidencia, lo hace. Si no, no lo hace. Si no, no quiere. Si es que está porque clarito. dice por decisión. Es decir, quien tiene la última palabra en todo es la presidenta, Renato. Es diferente a lo que pasa, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Cuentas, o en el Instituto de Acceso a la Información Pública, o en el Consejo Nacional Electoral, que ahí sí hay una rotación de acuerdo a la ley interna, orgánica de estas instituciones. Y en este caso me parece, la interpretación mía es esa, en este caso me parece que la ley asiste a la presidenta Castro. Correcto. Porque aunque la ley dice que la presidencia debe ser rotativa cada año, es por decisión de ella. Correcto. Pero es que bueno, ahí todos los 3 comisionados son libres. Son de libre. Los 3 comisionados son libres. Ahora,
Cuando obtenemos esta información, primero de que Rafael está ilegal, nos dicen, es que no ha querido rotar la presidencia. Él hasta el jueves fue presidente de del IHTT. Entonces, pero yo no había leído la ley. El jueves anterior, ¿verdad? Sí, el jueves anterior. Yo no había leído la ley, pero la verdad que leyendo la ley, aquí está claro, la presidencia debe ser rotativa cada año por decisión del presidente de la República. Correcto. Si quiere el presidente la hace, si no quiere el presidente no la hace. Ahora, en los otros lados, Tribunal de Cuentas y Consejo Electoral, allá son acuerdos políticos. Correcto. Y está establecido en la ley. Correcto. Que deben intercambiarse la presidencia a los partidos políticos, políticos. Entonces, este es un cargo de confianza. En la presidencia del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre es un cargo de confianza y la presidenta, si confía en el que está y le da continuidad, pues es decisión de ella suprema. Así están las cosas, Renato. Sí. Ahora, la información que tenemos nosotros es que quien sostiene a Rafa Barahona ahí es don Manuel Zelaya Rosales. Sí, no, así nos pasaron la información a nosotros. Quien sostiene ahí a Rafael Barahona es don Manuel, que no quiere que se rote la presidencia del IHT. ¿Por qué? No sé. Aunque los otros dos comisionados son de libre. Si uno de los comisionados, de los otros dos comisionados, ¿sabes quién es? Es un hijo del subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo. O sea que el IHT le pertenece totalmente ahí a Libertad y Refundación. Sí, los tres son de libre. Sí. Óigame, Renato, ¿sabe qué otra nota también es importante? Lo que dijo Jorgito Aldana hoy. ¿Quién? Jorgito Aldana. Ah, lo escuché en la mañana, a las 5:30 lo estabas entrevistando. Sí. Mire, sí. Porque Jorgito está fuera del país. Ahí está fuera, Jorge. Sí, salió ayer en horas de la tarde por compromisos que tenía con alcaldes de Lamón. Entonces, lo entrevistamos, pero ayer en horas de la noche resolvieron esta situación. Sí, pero aparte de construir esta trocha, que es un tercer carril, que comprende desde Germania hasta Luarque, aparte de construir este tercer carril, anunció algo importante. 8.2 kilómetros de carretera que se van a construir, 2 carriles más que serán un carril de interconexión y de alivio entre la Cañada, que pasará por la aldea Santa Rosa y que saldrá arriba, ya por Cerro de Ula, que se construirá en los próximos 14 meses. Ya está el financiamiento por más de 1.000 millones de lempiras, algo así dijo el alcalde capitalino. Es decir, entonces, que este tercer carril, que es por lo que demandan los pobladores de la carretera que va al sur de nuestro país, sí, se va a construir en 4 meses. Pero el nuevo carril de 8.2 kilómetros se va a construir en los próximos 14 meses. Es una muy, pero muy buena noticia. Al igual, Renato, que la conclusión de la represa de almacenamiento de agua en la capital. Ya lo aprobó el Congreso, ¿verdad? Ayer lo aprobamos. Sí. Con los votos en contra de los 9 diputados de Libre. Correcto. Pero aprobaron. PSH. Ah, pues ahora entiendo por qué anoche cuando pasamos la noticia de que hoy iba a amanecer a las 4 de la mañana bloqueada la carretera del sur, la entrada a Tegucigalpa, me envió unas fotografías el alcalde Jorge Sandres. ¿Lo conoces? No. Jorge Sandres, creo que es el alcalde de Santa Ana, correcto, Jorge, mi amigo Jorge. Y me envió estas fotografías y yo no las entendía. Y es que Aldana se reunió ayer con varios alcaldes. Correcto. Y mira, ¿los identificas ahí? Pónganmele una pantalla. ¿Me los identificas? Vamos a ver. Ahí miro al alcalde Aldana, lo miro abrazado con Alexander López, al alcalde del Progreso. Sí. Entonces, es que se abortó por la reunión que hizo Aldana con los alcaldes. Ahí está don Marlon Licona, también el director. Está Marlon Licona, ¿es el director de qué Marlon Licona? Es el director ejecutivo de la AMON. De la AMON. Sí. Ah, sí, es que a última hora, hombre, hizo esa alianza con Libre Marlon Licona, ¿te acordás? Se hizo libre a última hora después de pertenecer al Partido Liberal. Ahí está también el alcalde de Liberal ahora, ¿no? Está el alcalde de Cantarranas, Renato. Está el alcalde de Cantarranas también, sí. Marcos Guzmán. Sí. ¿Quién más está por ahí? Mira. Sí, es que yo creo que es el momento cuando salían del aeropuerto Palmerola. Tengo entendido que andan en una gira por Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Y qué andan haciendo todos estos alcaldes? Buscando financiamiento para proyectos municipales, Renato. Pero ya dejó él abortado el paro de los pobladores de esas colonias del sur.
Es correcto. Sí, ya lo dejó abortado entonces. Sí, es correcto. Ya prácticamente a las 9 de la mañana de hoy se le paga el diferencial de deuda a la empresa. Es que Sí. ¿sabe cuál es el problema? El problema es que la empresa que estaba ejecutando la obra cambió de nombre, Renato. Sí. Cambió de nombre, entonces había una traba administrativa para poder cancelar, pero lograron los acuerdos y ahora la empresa va a recibir su pago y va a terminar este carril que es sumamente necesario. Así que los habitantes de la zona sur de la capital viven un infierno todos los días, mañana, tarde y noche. Bueno, mira lo que hizo este señor, ¿verdad? Nos ha hecho improvisar los primeros minutos. Pero es una improvisación... Periodística, de noticias. No, ordenada. Claro. Porque improvisar no se improvisa. Escúchame bien, Moncho. Improvisar no se improvisa. Improvisar no es hablar y hablar y hablar, como la gente dice, carburo. No. Improvisar significa, si vas a hablar, tener sustento, orden y cosas de interés que vas a decir. Correcto. Y nosotros sí tenemos cosas que decir. Te voy a dejar porque el giro que le vamos a hacer al programa ahora con los invitados es relacionado con este asunto que realmente debemos ponerle más atención. Al filo de las 10:30 de la noche, la periodista Alexia Mejía me enviaba el siguiente mensaje. 3 mujeres murieron de manera violenta en Honduras este martes. 3 mujeres. La primera fue encontrada en una cañera en Macuelizo, Santa Bárbara. Ella fue reportada como desaparecida desde el domingo. Se llamaba Yuri Lisette Savión. La segunda fue una mujer de 35 años asesinada a disparos en una planta recicladora en Choloma, Cortés. La tercera, mire usted, esto sería escándalo en el primer mundo. En el primer mundo, un triple asesinato de mujeres sería escándalo. Si ya un muerto, una muerte violenta es escándalo en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, no digamos 3 mujeres en un solo día. La tercera fue encontrada en una vivienda en Choloma, Cortés, como a las 10 de la noche de ayer. Sus vecinos tenían 3 días de no verla, entraron y la encontraron muerta en la escena. Obviamente, según la información que me envió la periodista Alexia Mejía. Hoy, Diario La Prensa aparece con esta portada. Matan a otras 2 mujeres. Ya son 56, dice la prensa. Pero miren ustedes el titular. No, que no es nada amarillista el titular. El titular es como a manera de que reflexionemos todos. Matan a otras 2 mujeres. Ya son 56. Ya son 56 en el año. Yuri Savión Izquierda, ella, fue torturada antes de ser asesinada en Cañeras. Ella fue torturada. Es que no solo las matan, las torturan. Mientras que a Gladys Gómez, ella, 2 sicarios la atacaron a balazos ayer en Choloma. Y el reporte de Alexia es que son 3 mujeres. 3 mujeres. No vayan a creer que la temática sale al azar. No, es que la temática la teníamos bien ordenada. Con el caso que ha sido mediático y controversial en las últimas semanas, lo que pasó en San Pedro Sula con esta modelo colombiana, pero luego nos íbamos a derivar a la situación de la familia. Vamos a seguir ese orden con los 2 invitados que tenemos y que se los voy a presentar inmediatamente después de la pausa comercial. Vamos a insertar la pregunta también para que usted participe, las reflexiones suyas y el análisis de nuestros invitados. Atentos a este frente a frente de esta mañana. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y más respetuoso. El titular ejecutivo busca eliminar 16 regímenes de exoneraciones fiscales con nueva ley. Les prometí que voy a tener antes de comenzar el debate esta noticia que yo sé ya es de interés público y que la divulgamos ayer en TN5 Estelar. Ejecutivo busca eliminar 16 regímenes de exoneraciones fiscales con nueva ley.
Es que ustedes escucharon a la presidenta Castro el 30 de enero y después el 31 de enero aquí en Frente a Frente a la ministra de Finanzas. Dijeron, vamos a intervenir el Estado para que haya justicia social y esto pasa por reformas tributarias. Ellos dicen, hay que hacer o generar más recursos para el Estado para que el Estado los invierta en los pobres. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Eso esperamos. Y que no se difuminen esos dineros, esos recursos adicionales que quieren captar por la vía de eliminar las exoneraciones. Y el editorial que lo invito a que lo lea, la bomba de tiempo a punto de detonar. El Estado se volvió inoperante y sin capacidad de respuesta, doblegado frente a la bomba de tiempo que hoy y ayer son las cárceles del país. Esperanza de vida de hondureños es la segunda más baja de Centroamérica. O sea que en Centroamérica los hondureños somos los que tenemos menos esperanza de vivir más. Menos esperanza de vivir más. En otras palabras, nos morimos más temprano que el resto de centroamericanos. Te invito también para que entre a tunota.com y lea el contenido de solo estos 3 temas que les he dicho, pero hay infinidad de temas. Mire ese otro, el de las universidades hondureñas, que no figuran entre las 10 mejores calificadas de Centroamérica, según un ranking. ¿Cómo se llama este ranking? El ranking QS. El ranking QS que publicó Forbes. Universidades hondureñas no figuran entre las 10 mejores calificadas de Centroamérica. ¿Qué les parece? Suficiente material para que entre a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y hoy felicito a la prensa porque la prensa divulga un interesante reportaje que me parece interesante y oportuno al tema que vamos a abordar en este momento con nuestros panelistas. Pongan límites a sus hijos y si cumplen, recompénsenlos. Fíjese bien, doctor. No he mostrado al doctor todavía. Pongan límites a sus hijos y si cumplen, recompénsenlos. Y aparece una fotografía con un pedagogo o un consultor familiar, no sé, que dice, la ausencia de límites genera caos. La ausencia de límites genera caos. Hay hora para dormir cuando se está criando a los hijos y cuando se quiere buenos hijos, hijos productivos, hijos amorosos, hijos que sean exitosos, medido el éxito por esa escala de valores. Cuando se quiere gente de bien para la sociedad, productiva para la sociedad. Hora de dormir, hora de levantarse, hora de desayunar, hora de almorzar, hora de cenar. Usted dirá, anticuados, creen que estamos viviendo en los 60, 70. Miren cómo estas teorías resurgen en estos tiempos de desobediencia, de desorden, de caos. Miren cómo estas teorías, que muchos le llaman arcaicas y caducas, desfasadas, están resurgiendo en estos tiempos. La ausencia de límites genera caos, por eso hay que ponerle límites a sus hijos. Y si cumplen hay que recompensarlos. Por eso es que muy temprano comienzan a golpear a sus novias, comienzan a golpear a sus esposas. Por eso es tanta violencia contra la mujer, entre otras cosas. No, el tema lo hemos recompuesto con los mismos invitados, pero para bien suyo. Les sugiero que esté pendiente de lo que resta del Frente a Frente. Lucecita Madrid con la pregunta. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestro panelista, televidentes, gracias por sintonizarnos. El tema del día para que usted también pueda debatir hoy en Frente a Frente.
¿Qué debemos hacer como padres para construir una sociedad menos violenta y más respetuosa de las relaciones interpersonales? Recuerde, @Frente a Frente HN en cada red social, Facebook, Twitter, para que usted pueda opinar a través de ellas y por supuesto a través del WhatsApp 9773-6065. ¿Qué debemos hacer como padres para construir una sociedad menos violenta y más respetuosa de las relaciones interpersonales? Licenciado. Miren el programa que teníamos preparado para hoy. Juan Carlos Munguía, psiquiatra forense y especialista en investigación científica del delito. Él está aquí. Desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula estaría Pedro Sandoval, el padre de este muchacho que se le acusa, Isaac Sandoval, que se le acusa de haber golpeado a la modelo colombiana. Pedro Sandoval, padre de Isaac Sandoval. Iba a ser el apoderado legal de la familia Sandoval, sí que todo estaba planificado y el espacio solicitado por ellos, es lo que me enardece solo un poquito, porque uno no puede pasar enardecido. Él está pasando por momentos difíciles y dice que ayer llegó a su casa la colombiana y que están negociando porque el Ministerio Público le va a ampliar los delitos a Isaac Sandoval. Le va a ampliar los delitos. Y bueno, yo no sé si ya va a actuar de oficio el Ministerio Público, indistintamente del acuerdo que pueda llegar don Pedro Sandoval con la colombiana. Va a actuar de oficio. Va a actuar de oficio. Ayer consultaba con personeros ejecutivos de Unitec y me dicen que la hoja de este muchacho es limpia en Unitec, que ellos no tienen ninguna queja del comportamiento de Isaac Sandoval en Unitec. Porque habían presiones para que Unitec lo expulsara. Pero el delito en todo caso no se cometió en las instalaciones de Unitec en San Pedro Sula, sino que fuera de Unitec. Y además el joven observó y ha observado una buena conducta como estudiante en Unitec. Por eso Unitec decidió no expulsarlo, pero había presiones de algunos sectores para que lo sacaran de la universidad. Solo el papá sabe cómo se encuentra. Dice que le han arruinado la vida. Así lo dijo ayer acá. Le han arruinado la vida con este asunto, dice. Pero por eso está hablando ahí con la jovencita esta. Iba a estar su apoderado, pero no está. Pero sí está don Rafael Mejía, licenciado Rafael Mejía, psicólogo clínico, terapeuta familiar, para acompañar aquí al doctor Juan Carlos Munguía. Así que comencemos. A la pregunta de la periodista Luz Madrid: ¿qué debemos hacer como padres para construir una sociedad menos violenta y más respetuosa de las relaciones interpersonales? ¿Qué piensa usted? Pero antes escuchemos la opinión que tiene aquí el doctor Juan Carlos Munguía. Muy buenos días, Renato. Gracias por invitarme nuevamente a este set de debate, a este programa que genera opinión. Y ese giro tan interesante, flexible que se da del tema, porque generalmente hemos venido a hablar de los efectos de la violencia, ese impacto negativo que tiene en la sociedad, pero debido a este cambio nos vamos a lo que es realmente importante, que es las causas y cómo evitar, cómo prevenir, cómo construir realmente una sociedad o un hondureño que se incline hacia el diálogo, hacia la paz, hacia las buenas relaciones interpersonales y sobre todo el respeto al otro, porque nosotros, bueno, cada vez que salimos y conducimos por las calles de las ciudades principales de Honduras, San Pedro Sula, Tegucigalpa, vemos esos comportamientos agresivos en la población, pero el comportamiento, como es algo inesperado, algo que no lo podemos predecir, me llama más la atención la conducta violenta del hondureño. O sea, una conducta totalmente alejada de las buenas normas o de las normas de convivencia como una sociedad civilizada, desde el punto de vista verbal, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista patrimonial, y vemos cómo en programas anteriores estuve viendo que se le resaltaba esas peleas que se dan entre los hondureños en las vías públicas. Y obviamente lo que está pasando con este caso, que es una violencia que es más de hogar,
de convivencia en privado, pero que se volvió público precisamente por las redes sociales, por un vídeo que logré ver de un ciudadano que lo subió a las redes sociales. Y otro elemento que me llama la atención también es el linchamiento moral y público hacia las personas, ¿no? En este caso no desconocemos cuáles son la versión de la víctima, la versión de la persona, que hubiera sido interesante escucharlo, pero que sí nos hemos convertido en una sociedad que se ha alimentado el morbo hacia la violencia. Hemos normalizado la violencia, creemos que la violencia es algo cotidiano y normal que debemos de aceptar los hondureños, pero que no hemos ido a la raíz. Y la pregunta precisamente está dirigida ahí: ¿qué vamos a hacer como familias? ¿Qué vamos a hacer como hogares, como padres responsables, como hermanos, como comunicadores sociales, como docentes, tanto a nivel preescolar, escolar, secundario y a nivel universitario? Porque la violencia, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2000, lo convirtió en un problema de salud pública. ¿Qué significa un problema de salud pública? Es que estamos todos los actores de la sociedad involucrados para combatir esta ola de violencia que es a nivel mundial. Y bueno, en Honduras ya tenemos varias décadas de estar hablando de los índices de violencia al máximo, que es la pérdida de la vida, que son los homicidios, que ese es uno de los indicadores bastante importantes, porque ella es la pérdida de ese valor que tiene que caracterizar a todo Estado, que es proteger la vida humana, la seguridad, esa integridad, tanto psicológica, física, sexual y patrimonial de un ciudadano. Ahora, creo que ese giro que tenemos que dar es comenzar. Usted hacía un comentario importante con ese reportaje que hace en la prensa, y es que estamos en una sociedad que ha perdido los límites, está desbordada, mostrando conductas violentas a todos los niveles, como usted lo puede ver. Yo estuve viendo los comentarios en redes sociales con palabras tan interesantes como lo utilizamos los hondureños y los simbolismos que utilizamos los hondureños. Respuestas, ¿verdad?, de indignación, que quisiera ver a esa persona, y la frase que nosotros utilizamos, que es bastante fálica, pero que es simbólica: P y A, B y A, o sea, tomarse a la justicia por las propias manos. Entonces yo creo que en un mundo civilizado, que debemos de aspirar todos nosotros, es que bueno, se va a llevar este caso a una corte, son jueces los que van a tener que determinar qué pena o qué intervención tienen que hacer en esta relación en particular, pero que nosotros sabemos que la violencia doméstica también en Honduras es una epidemia, es un grave problema que se pasa a otros ámbitos de juzgados familiares. Y miraba una caricatura de un buen periodista, un comunicador social, sobre la violencia y sobre las penas, o sea, pero en una forma sarcástica y de burla, ¿no? Que aparece la figura de la persona bastante dañada físicamente y el agresor barriendo una calle. Entonces yo creo que nosotros también tenemos un marco jurídico bastante garantista que debemos también de destacar, pero no tenemos que, yo digo que tenemos que dar un paso más adelante, y más que estar hablando siempre de los efectos de la violencia, es precisamente las causas. Y ahí en ese artículo que lo mencionaba un pedagogo me parece interesante, porque son los límites. Creo que nosotros los límites los aprendemos en el hogar. De eso trata el programa. El programa ya no está concentrado con el asunto de Isaac Sandoval y del papá de Pedro Sandoval y de la modelo colombiana. La modelo colombiana. Eso solo es una arista de la violencia en el país. Es decir, la Honduras que yo veo hoy no es la Honduras que yo conocí en los 60. Hace 30 años, mire, 40. Un homicidio en los 60, generalmente un homicidio en los 60 se daba en una cantina, por efectos del alcohol. Por efectos del alcohol. Yo recuerdo los 60 como eran, los viví. Recuerdo los 70. Yo jamás me imaginé
la Honduras que tenemos hoy con su violencia. Jamás me imaginé en los 60, 70 que nuestro país se hubiese descompuesto tanto, que nos hubiésemos vuelto tan violentos. Y el puntito, doctor Rafael Mejía, porque responsabilizamos al narcotráfico de la violencia en Honduras. Generalmente decimos que somos violentos y que el montón de muertes violentas es producto del narcotráfico. No, pero algo ha pasado en el interior del hondureño. Alguna cosa ha sucedido que nos hizo perder el camino de la paz, de la convivencia, de la tranquilidad, y nos volvió extremadamente violentos. Violentos los niños, violentos los jóvenes, violentos los adultos mayores. Aquí no es nada extraño que un septuagenario u octogenario se informe por los medios de comunicación que mató a tal persona. Aquí ya no resulta extraño que un niño mate a una persona, mucho menos que un joven mate y agreda. Y no digamos la violencia en la familia, ¿verdad? O la violencia intrafamiliar, no digamos eso, que eso es como el platillo de todos los días en la sociedad hondureña. Entonces, aquí matan los adultos. ¿Qué sucedió para que nos transformáramos? Si los homicidios y los asesinatos en los 60 y 70 por lo general, fuera de algunos eventos aislados como el caso de los Ferrari, generalmente era producto del alcohol en las cantinas. Pero de un tiempo para acá, de los 80, 90, el hondureño se descompuso. El hondureño mata por cualquier cosa. El hondureño resuelve sus problemas simplemente eliminando, quitando la vida. Aquí lanzo una pregunta populachera. ¿Qué mosco nos picó para que nos hayamos vuelto tan violentos? Doctor Rafael Mejía, adelante en San Pedro Sula, buenos días. Buenos días, Renato y doctor Juan Carlos, compañero también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con quien ya hemos compartido algunos foros en el Alma Mater. Bueno, la pregunta que me realiza Renato es bastante compleja. Creería yo que también un profesional de formación académica de la antropología social nos ayudaría mucho, porque esa evolución que hemos tenido, que hemos avanzado mucho en la tecnología, en la robótica, en la medicina, en la parte científica, pero nos hemos quedado, usted mencionaba al inicio, en la parte arcaica, pues nos hemos quedado desactualizados en la educación moral, en la educación humanística, y eso se ha ido perdiendo. Asumiría yo uno de los factores es este nivel de estrés que manejamos todos a todo nivel, como usted mencionaba, tanto los niños, los adolescentes y los adultos. Yo me impresiono cada vez más cuando atiendo padres y me dicen que sus niños están en una jornada que entran a las 6:40, salen a las 3 de la tarde, a las 3:30 van a natación, a las 4:30 van a fútbol, a las 5:30 a la clase de alemán y a las 8 de la noche empiezan a hacer las tareas del día y termina como un horario de oficina casi como nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces, al final creo que hemos entrado en esta sociedad mercantilista, Renato y doctor Juan Carlos, de manera inconsciente o consciente, porque queremos vivir bien, todos queremos tener el teléfono inteligente, pero sin ser tan inteligentes para manejar un aparatito de esto, porque el uso que le damos no solo es de llamarle la atención a los niños y adolescentes, sino que también en muchas terapias de pareja que yo atiendo, los que están manejando mal los celulares son los adultos, ¿verdad? Para cosas inapropiadas. Entonces, es una cuestión interesante de ir viendo cómo Honduras, cómo las ciudades grandes, o al menos las que ahora se han convertido en las ciudades más violentas, Tegucigalpa, San Pedro Sula y le sigue Choloma y luego Ceiba, han ido perdiendo esa convivencia sana, esos lugares de ir a pasear antes. Yo me recuerdo, bueno, aquí en San Pedro Sula hasta había una canción que se llamaba Roleando en Circunvalación, y usted iba a dos lugares específicamente en Circunvalación, uno vendían hamburguesas y en otro vendían unos tés deliciosos y una granita, ¿verdad? Y habían unos juegos de hierro, unos juegos de acero pintados de colores y los niños iban a subir ahí. Me recuerdo en Tegucigalpa, no sé si era ya por la 21 de octubre, creo, si no me equivoco, que habían unas piscinas de pelotas y habían unos como go-karts y había un barco allá por la casa presidencial
y uno iba a compartir con sus padres, pero eran padres que no tenían ni la responsabilidad que tenemos ahora, Renato, ni la necesidad de hacer tanto dinero, porque el hecho es que nosotros nos hemos ido adquiriendo de responsabilidades que muchas de ellas requieren no solo un buen corazón, sino que también requieren producir. Y por eso es que muchos padres, buenos muchos, y también madres, han decidido moverse de Honduras a otras ciudades, donde lo único que es diferente es que van a ganar más dinero. Entonces también entra, aparte del tema, en la antropología social de la evolución del ser humano, también entra la parte económica, porque esta necesidad de hacer dinero, de la manera que sea, para muchas personas es lo que le da puerta abierta a entrar a lo que usted mencionaba, a cometer actos ilícitos, o pertenecer a organizaciones criminales como las maras y las pandillas, o entrar al tema del narcotráfico y toda la asociación y el crimen organizado. Entonces, eso no solo lo han hecho personas de, como decimos aquí en San Pedro, de la línea para abajo, o como se dirá en Tegucigalpa, de las colonias que están en los cerritos más altos, ¿verdad? Sino que también lo han hecho personas que tienen títulos universitarios, no por una visión, sino que por una ambición. También lo han hecho personas con posgrados y doctorados, no con una visión, sino que con una ambición. Entonces yo creería que ahí, entre el estrés, la necesidad de hacer dinero y el poco tiempo que nosotros dedicamos a la convivencia, hay un punto toral en que esos cortos tiempos que nos vemos, subirte al carro, bajarte del carro, encender el televisor, apagar el televisor, comer rápido, vámonos, bajarte, entrar, son instrucciones de tiempo, son instrucciones de límites de tiempo. Entonces al final el tiempo es un estresor muy importante, muy pericial, que nos va a mantener con ese estrés a flor de piel, y una persona frustrada, impotente y estresada mezcle esa bombita molotov y tiene un buen ingrediente, porque ningún ser humano va a poder manejar esos tres ingredientes en exceso, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces, los profesionales de la salud mental, recomendamos ejercicio. ¿Y en qué tiempo? Dice la persona: en la mañana, como trabajé tanto en la noche y todo el día, en la mañana no me pude levantar, licenciado. En la noche llego muy tarde y lo que quiero a veces no es ni cenar, sino que lo que quiero es dormirme. Entonces, aquí viene lo que pues yo como profesional de la salud mental voy a defender. Si nosotros no le damos mantenimiento a nuestro organismo, ¿quién lo va a dar? Si nosotros no le damos cuidado al tema del manejo del estrés o la hormona producida como el cortisol y otros neurotransmisores, otros bioquímicos que se alteran por andar mal dormido, mal comido y mal querido, que esa combinación siempre me ha caracterizado a mí a la hora de las entrevistas, es interesante ver cómo hacemos sacrificios con la serotonina, con la dopamina, con la oxitocina, con la noradrenalina, con la norepinefrina, con el GABA. El doctor Juan Carlos me va a ayudar agregando unos más, y nosotros a eso le agregamos los desvelos, le agregamos el alcohol en exceso. Imagínense que uno de los estudios de una de las instituciones de drogadicción y farmacodependencia de Honduras mencionaba años atrás que en Honduras se consume más alcohol solo en Semana Santa que lo que se consume de leche en todo el año. Solo en Semana Santa, oígase bien, se consume más alcohol que lo que se consume de leche en todo el año. Quite el feriado morazánico, quite las graduaciones, quite las finales de fútbol, quite las bodas, los divorcios, el año nuevo, el 24, todas esas cositas donde festejamos, quite todo eso. Solo en Semana Santa se consume más alcohol que lo que se consume de leche al año. Entonces, habría que ver qué políticas se están utilizando, unas que sean copiadas, que muchos de nosotros hemos copiado de muchas cosas de México, creo que la mayoría de Colombia, porque son de las comunidades violentas y también que han sido más flageladas por la corrupción, y nosotros pues obviamente nos toca aprender de ellos, que son bastante accesibles en brindarnos la información de cómo han ido combatiendo. Ahora creo que vamos a tener que ir imitando ya cosas de la hermana república vecina de El Salvador, ¿verdad?, que han tenido efectos positivos en cuanto al manejo de la violencia. Ahora, ya en la violencia, en tema de la casa, creo que es otra arista que también hay que analizar. Antes solo se hablaba del hombre violento y del patriarcado, el hombre al trabajo y la mujer en casa, y ahora no, ahora tenemos, si no es que tenemos tiempo extra, nos vamos a penales, porque ahora también la mujer que dirige una familia inculca, ¿verdad?, o infunde un matriarcado. Ahora la mujer gana similares cifras que un hombre. Entonces, cuando ya no hay una necesidad de esforzarnos juntos, porque yo hago lo mismo que vos, así que si vos te vas vamos a sobrevivir,
aquí no va a pasar nada. Ya vienen frases que se atacan, ¿verdad? No ha nacido el hombre que me diga a mí lo que me voy a hacer, vos no sos mi papá, primero muerta que sumisa como lo hizo mi madre, y empiezan a hacer ver de que el hecho de encarar estos géneros, porque se habla mucho de la equidad de género, y yo en muchos foros y esto he visto que solo se ataca al hombre como el hombre que sigue siendo el malo y el machista y el celoso y el posesivo. Ahí el doctor y yo podemos empezar a dar testimonios de casos que hemos atendido donde la mujer la que lo siguió, le apareció, lo agredió, lo provocó, lo incitó, pero el tema es que muchas de las leyes que deberían de ser bastante más ecuánimes y equitativas, favorecen mucho a la violencia en la mujer, pero obviamente los números también hacen ver de que es el hombre el que agrede en mayor cantidad, pero la impunidad, Renato. Esto que mencionaba usted en uno de los momentos que intervino, que hay una ONG de trayectoria que en las tareas que les da como sanción es ir a barrer el parque y llegan a veces sus esposas o sus parejas a filmarlos, ¿verdad? Barriendo, y ellos solo quedan viendo aquel palo de la escoba y quedan viendo a la mujer y quedan viendo el palo de la escoba y que casi ahí, si siguen filmando, me imagino que se va a ver una mujer agredida por el palo de la escoba del hombre. Entonces, habría que ver si esas políticas siguen siendo aptas. Antes se mandaban a consejería al DINAP, actualmente, anteriormente al LINFA. Me acuerdo que había un centro muy bueno en la Kennedy que lo manejaba un licenciado trabajador social, Edmundo Pérez, donde tenían que hacer sesiones terapéuticas de consejería, trabajos de control de ira, trabajo comunitario, pero la terapia ocupacional, la filosofía de la terapia ocupacional es que la persona puede utilizar el rasgo que le causaba daño en hacer algo constructivo. Por ejemplo, los mareros en rehabilitar, reestructurar y reinsertar de una manera distinta su violencia a la sociedad, igual en el hombre violento en casa o el doméstico, ¿verdad? Bueno, ahí se metió a un tema sensitivo, doctor Rafael Mejía, con este asunto de las mujeres, porque se puede interpretar de que usted es partidario que la mujer se quede en casa, como históricamente, cuidando a los hijos. No, se puede interpretar, digo yo. Sí, se puede interpretar, porque bueno, yo entiendo que cuidar a los hijos es responsabilidad tanto de la mujer como del varón, ¿verdad? Así es. Y el varón no puede decir, hay que ser como antes, que la mujer se quedaba en la casa, yo voy a mantener este hogar. No, la mujer tiene derecho a ser profesional, la mujer tiene derecho también a salir adelante, a realizarse como profesional. Es cierto, buscan tener éxito como mamá, tener éxito en el hogar, pero la mujer también necesita para de su desenvolvimiento, para sentirse realizada, triunfar en otros aspectos de la vida, sin descuidar los hijos, sin descuidar el hogar, desde luego. Y si se trata de cuidar el hogar, es función del hombre y función de la mujer. Por eso le digo, se podría meter a un tema bien sensitivo con ese asunto, pero volvamos al centro. Yo quisiera que la próxima generación de hondureños fuera menos violenta que esta. Hay que empezar a trabajar. ¿Cómo hacer para que la próxima generación de hondureños sea menos violenta que este? Porque si no fracasa el Estado, tendremos Estado de Honduras para la eternidad, hasta que venga la hecatombe. Entonces, ¿cómo hacer que perdure el Estado de Honduras en el tiempo, pero con gente menos violenta? Con gente que sepa convivir, que sepa amar, con gente produciendo para mejorar su nivel de vida y para contribuir a que la sociedad en su conjunto también mejore su nivel de vida. Ese es el puntito. Y miren ustedes, por eso yo felicito a la prensa, porque hoy en las páginas 2 y 3 sacrificó cualquier noticia de última hora de Honduras y se metió a un tema que es toral para el país, se metió al tema de la familia. Y aunque la prensa no tenga que ver nada con Emisoras Unidas ni Televicentro, por ahí debemos comenzar a recomponernos los hondureños, admirar y valorar las cosas buenas que hacen los otros. Y me parece que tener en las páginas 2 y 3 estas recomendaciones
de Pedronel González, que es un doctor en psicología clínica y salud mental, vale la pena en una sociedad tan violenta, donde los jóvenes son violentos, donde hay infinidad de muertes de mujeres, donde todos los días los medios de comunicación estamos informando de homicidios, de asesinatos. Y este experto recomienda construir una estructura de límites en el hogar, que va desde poner horarios para dormir y comer, para ser funcionales y productivos. Dice que muchas veces los hijos son el reflejo de sus padres. Ellos, los adultos, están inmersos en el uso de celulares y aparatos y no son capaces de establecer regulaciones. Si ya no podemos con esta generación porque somos violentos, por lo menos y pensando en que el Estado de Honduras debe perdurar, y ojalá que perdure bien y como Estado de Derecho, que tenga gente diferente, que la próxima generación sea diferente, que sea menos proclive a resolver sus problemas con el puñetazo, con la injuria, con la calumnia, con el grito, con la difamación, con el grito, con el puñal, con la pistola. Esa es la Honduras del mañana. Pero para tener esa generación de hondureños hay que comenzar a formarlos hoy, Y Pedronel, el psicólogo clínico Pedronel González, habla de un protocolo para poner límites y consecuencias a los hijos. Y mire usted, y se inspira en el Génesis y el primer acto de desobediencia. Según él, lo primero es definir lo permitido y lo no permitido de acuerdo a la edad. Segundo, establecer bien clara la consecuencia de los actos. Supervisar con preguntas. Cumplir las consecuencias cuando el límite ha sido violado. Él dice que hay que ponerle límite a los hijos. Y solo cuando están haciendo las cosas bien, recompensarlos. Mantenerse firme en la consecuencia. Y en cuanto a una estructura mínima de límites diarios, él propone hora de dormir. Niños menores de 10 años deben dormir mínimo 10 horas. Niños mayores de 10 años deben dormir mínimo 9 horas. Hora de levantarse. Acostarse temprano evitará problemas para levantarse e ir a la escuela. Entre las 5 y 6 de la mañana dormirá bien y se sentirá descanso para ir a cumplir los deberes. Las horas de desayunar, almorzar y cenar también deben ser constantes para permitir una correcta digestión. Un adulto debe dormir mínimo 8 horas. Lo recomendable es que se acueste a las 10 de la noche. Interesante, interesante. Pongan límites a sus hijos y si cumplen, recompénsenlos. Es la nueva generación para que perdure civilizadamente el Estado de Derecho y en esa nueva generación hay que comenzar a trabajar hoy. ¿Qué piensan los doctores Rafael Mejía y Juan Carlos Munguía? Bueno, el doctor Juan Carlos Munguía es psiquiatra, forense y especialista en investigación científica, él es médico. ¿Usted es psicólogo, don Rafael, o es médico también? Yo soy psicólogo clínico y terapeuta familiar. Y terapeuta familiar, pues, sabe bien de lo que está hablando Pedronel González, sí, comparte o no usted eso. Insisto, si queremos tener una generación menos violenta, comencemos a construirla hoy. ¿Cómo construirla? ¿Son válidas estas recomendaciones de Pedronel González que hoy publica la prensa? Después de la pausa. Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Muchas gracias por sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Marco Matamoros nos comparte: familia exitosa, hogar con padres, amor con disciplina, estudio y otras actividades extracurriculares, trabajo en casa. A todos, tiempo con calidad en familia, respeto a cada miembro familiar de sus pensamientos y estar con Dios y buscar ayuda
profesional. En Altavoz nos comparte educar desde la primera infancia, identificar los estereotipos de género y dar a conocer cuáles son los múltiples tipos de violencia, ver la violencia como un tema de interés público, perder el miedo a la denuncia y que la policía trate de recuperar la confianza de la población. Miguel Zelaya, las buenas costumbres y modales no se aprenden en las aulas, colegios o universidades. El respeto por género femenino comienza por la casa. Ese tata anda defendiendo a ese maltratador, seguro es igual, seguro maltrata a la nana, pero está amenazada y no dice nada. Lorena Cabrera nos comparte: la clave está en enseñarles el temor de Dios desde la niñez, respeto. Los padres estamos comprometidos a enseñarles los valores y principios eternos. Solo así cambiaremos esta sociedad que tenemos ahora. Procurar pasar tiempo de calidad con nuestros hijos es muy importante. Coviturcios, desde que empezaron a aparecer todos los medios tarifados y la aparición de los celulares, esta papada se descompuso y ya es algo irreversible. Iris Erazo: hay que entender que la familia se ha desintegrado, niños fueron abandonados por sus padres, quienes se fueron buscando mejores oportunidades y se descuidó la formación de los niños. El abogado Alfredo Martínez: gran parte de la culpa la tienen los medios televisivos y radiales con tanta programación basura y carente de valores morales y espirituales, como ser novelas, reggaetón, chismes, por mencionar algunos ejemplos, que en lugar de ayudar a los jóvenes a crecer, los vuelve menos humanos. Recuerde continuar enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Doctor Juan Carlos Munguía, no fue que me desarmó con lo que me dijo en la pausa, pero sí me puso a pensar ante esa sugerencia del psicólogo clínico Pedronel González. Me dice: mire, Renato, el problema son los hogares monoparentales, me dice. O sea que solo hay uno, y generalmente la mamá. Y luego me dice: en esas colonias, las maras se han convertido en la autoridad paterna. Miren qué expresión. En esas colonias, donde hay muchos niños, ahí está la juventud de Honduras, ahí está la niñez de Honduras, la juventud del mañana, los adultos del mañana. Las maras se han convertido en la autoridad paterna, me dice. Cuando yo les digo que esas expresiones me desarmaron, no, me impactaron, porque digo yo, el trabajo tiene que ser mayúsculo. Si ante la cantidad de hogares monoparentales, las maras se han convertido en la autoridad paterna en muchas colonias, el trabajo del Estado debe ser súper mayúsculo entonces, porque ¿qué nos espera como Estado? Si las maras se convirtieron en la autoridad paterna en muchos hogares de Honduras. Por eso le digo, me golpeó fuerte a la reflexión. Pero aún con estos obstáculos, seguimos con la temática: cómo construir a una generación de hondureños menos violentos, más creativos, más propositivos, con mejor actitud a la convivencia. Como se me han atrasado las pausas, voy a la pausa y después él interviene junto al psicólogo Rafael Mejía, que está en San Pedro Sula. Y me acaba de enviar otra reflexión que pareciera que el camino es cuesta arriba. Me dice: ajá, ¿y los hogares donde el papá y la mamá se van para Estados Unidos o para España? ¿Cómo quedan esos niños? Con los abuelitos ya de 70, 80 años, me dice. No, es que la cosa no es fácil. Está cuesta arriba, pero bueno, hay que comenzar a construir ese hondureño del mañana. Sí. Entonces, doctor, en esa línea de pensamiento, la construcción del hondureño del mañana, menos violento, una generación que no pase lo que nos ha tocado a nosotros, que no haga lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Para qué resumirle cómo es el estado de Honduras en este momento? Usted mejor que nadie lo conoce, si usted atiende pacientes todos los días. ¿Cómo comenzar entonces a construir esa generación diferente, menos violenta, que aprenda a convivir, que aprenda a dialogar y no a resolver sus problemas con el homicidio o el asesinato?
o la violencia en términos generales. Ok, ya que usted pudo compartir estas inquietudes que nosotros hemos hablado extra cámaras y que tienen que ser elementos importantes en el análisis para dar respuestas. Ya que tenemos hogares monoparentales, y esos hogares monoparentales precisamente la figura que provee, la figura que genera autoridad, tiene que ser la mujer, y esa mujer tiene que salir a trabajar y los niños quedan solos con personas octogenarias o sexagenarias que ya no tienen la misma energía, y que los chicos ahora tienen mayores estímulos de todo tipo precisamente por los dispositivos electrónicos y todos los contenidos que tiene la red, y que tienen otras perspectivas, tienen otros paradigmas. Creo que la intervención del Estado tiene que ser precisamente lo que usted decía, en los barrios y colonias donde tenemos estos hogares monoparentales. Y un dato que en un programa anterior que usted tocaba, que eran el sistema escolar que se ha convertido en guetos o prácticamente relegados, tiene el Estado que intervenir sobre todo a nivel preescolar. Estamos hablando de guarderías con personal cualificado, interdisciplinario, ya sean pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, que empiecen a intervenir desde temprana edad. ¿Para qué? Para que precisamente la figura de autoridad, la figura que va a poner límites, se aprenda precisamente desde el sistema preescolar. Y obviamente el apoyo que tiene que recibir un ser humano, que es cariño, comprensión, acompañamiento, y algo que decía él ahí que me llamó la atención, que es la recompensa. Sí. Okay, yo digo que la recompensa tiene que ser a nivel de reconocimiento. Cuando una persona está haciendo bien, o sea, está rindiendo a todos los niveles, o que tiene buenas conductas interpersonales con los demás, se acuerda en el sistema educativo que era, bueno, las clases de moral y cívica, que nos calificaban también por conducta y comportamiento. Eso debe suplirlo el Estado a nivel preescolar. Y ese dato que decían anteriormente en el programa que usted estaba dirigiendo, que Honduras es uno de los países de Centroamérica con menos cobertura preescolar. Yo creo que ahí es donde debe de enfocarse el secretario de Estado en los despachos de educación, donde se amplíe la cobertura a nivel de estas poblaciones que son vulnerables, con todo un sistema bien organizado de atención desde el preescolar y con supervisión obviamente de la Secretaría de Salud, que puede proveer psicólogos. A mi manera de ver, todas las escuelas en Honduras, todas, absolutamente todas, tienen que tener un profesional de la salud mental, un psicólogo, para que pueda acompañar a estas nuevas generaciones, y que estas nuevas generaciones también a los docentes, a los educadores, que tienen que tener precisamente una formación continua, de que al niño desde muy pequeño tiene que enseñársele a compartir, a tener una relación interpersonal de respeto, de comprensión y de diálogo, que se elimine totalmente esas conductas o esos comportamientos agresivos y violentos que ellos miran no solo en el barrio, lo miran a través de dispositivos electrónicos, de los contenidos que hay. Entonces el niño se va condicionando precisamente a respuestas agresivas y a conductas violentas. ¿Qué le hablo del reconocimiento? Porque esto es bien importante. Eso Jean Piaget ya lo demostró. El cerebro aprende lo que le gusta. Por eso el aprendizaje tiene que tener ese componente constructivista, que tiene que ser en bidirección, tanto el docente como el educando, que ese diálogo, esa comunicación interpersonal, interafectiva, el educando lo pueda percibir, y que precisamente el docente, como esa figura, o el cuidador, en el caso de las guarderías, pueda transmitir precisamente la confianza y protección, que es lo que necesita todo ser humano en esas etapas tan vulnerables, precisamente de la infancia, de la niñez
y de la adolescencia. Yo creo que sí se puede, hay mucho que construir y precisamente los medios de comunicación que han logrado un desarrollo increíble a través de sus transmisiones, a través de las redes sociales, utilizar estos instrumentos para formación. Sí. Bueno, el doctor es práctico. El doctor me dice, si no podemos hacer mucho en miles de hogares porque son monoparentales o porque definitivamente el papá y la mamá están fuera del país, fueron a buscar oportunidades a otros rincones de la tierra y los niños quedaron en manos de septuagenarios u octogenarios que ya no pueden ni con ellos mismos, más bien necesitan la ayuda del Estado y de sus hijos, ahí no cabe otra que la intervención del Estado. ¿Y cómo interviene el Estado? El Estado no va a buscar, cuiden a esta familia, a contratar a una persona para cuidar familia por familia. No, a través de las buenas escuelas, a través de los académicos y profesionales adecuados para ayudar emocionalmente a los niños en las escuelas. Es la forma como puede intervenir el Estado, mejorando las escuelas, mejorando los hospitales, dotando a las escuelas de personal especializado para que orienten como nos orientaban antes. Ahí viene la maestra de orientación, ahí viene el orientador, y el orientador en los 60, la orientadora en los 70, nos agarraban, permítanme la palabra, digo yo, nos agarraban como si fuéramos los hijos de ellos, pero todo eso se perdió. Y me acordó de algo. Ministro Daniel Esponda, presidenta Xiomara Castro, sí es bueno la cátedra morazánica en las escuelas. Yo soy morazanista, pero también es buena la clase de moral y cívica, que yo no sé por qué razones la eliminamos de nuestra currícula. Es buena la clase de moral y cívica. ¿Cuántas cosas aprendí yo buenas que me han servido en la vida en la clase de moral y cívica? Pero como pareciera que una fuerza maligna en algún momento determinado dijo: este país lo voy a volver loco y violento, terminemos con la clase de moral y cívica, y nos quitaron la clase de moral y cívica. Ahora les voy a decir algo, entre la cátedra morazánica y moral y cívica, yo primo moral y cívica. Cuando ya tenga de nuevo los valores difundidos entre la juventud hondureña, venga la cátedra morazánica, porque no tenemos suficientes recursos para contratar maestros para que impartan la cátedra morazánica y la cátedra de moral y cívica. Bueno, en mi opinión, puede ser que otra gente diga que es más importante la cátedra morazánica, que es más prioritario, o que es prioritario, discúlpenme ese más prioritario, que es prioritario la cátedra morazánica que la clase de moral y cívica. Yo respeto la opinión, pero así como está el país en este momento, produciendo violentos, yo me decantaría, yo priorizaría moral y cívica, y luego cuando mire que se ha difundido y que ha sido un éxito, meter la morazánica también, porque necesitamos tener pensamiento político claro, digno. Yo en eso estoy de acuerdo. Vamos entonces con el doctor, con el psicólogo Rafael Mejía, y esto que propone el psicólogo clínico Pedronel González, poner límites. Ya no estoy hablando de hogares monoparentales, porque ahí ¿qué podemos hacer si ni está el papá ni está la mamá, o en todo caso solo está la mamá, pero que tiene que ir a trabajar, y los niños quedan en manos de los abuelitos, ya sin energía muchas veces? Entonces, ahí solo es el Estado mejorando las escuelas y dotándolas de buenos recursos humanos para ayudar a las escuelas. Pero con los hogares donde están constituidos papá y mamá, ¿qué tan bueno es ponerle límites si es que queremos crear un hondureño diferente y una generación de hondureños menos violenta y más productiva, don Rafael Mejía? Bueno, Renato, ahí uno de los temas claves también que yo abonaría a las recomendaciones que daba mi amigo y colega Pedronel, que está aquí en San Pedro Sula. Él también publicó un libro que se llama Las consecuencias del divorcio en los hijos, y también lo recomiendo para tal vez próximos programas lo puedan invitar y que pueda hablar sobre esa temática, que es muy importante. Fíjese que para mí mucho de esta temática lo rodea la disciplina asertiva. Y en la disciplina asertiva ya el doctor hablaba de Jean Piaget, que era un conductista, y también psicólogos del aprendizaje. También estaba Mitchell, estaba Bandura, que hablaba del aprendizaje social y mucho de la conducta de imitación.
En esto de la conducta de imitación, fíjense que los padres somos bastante, como dicen popularmente, vivos en decirle a los hijos, copiame lo bueno y no lo malo. Y eso es una cuestión bien difícil para un hijo, ¿verdad? El hijo va a ver de qué expresión hace usted cuando ve un operativo de la policía. Y creo que muchos padres coinciden en la expresión que hacen cuando ven un operativo de la policía, y los niños van atrás y lo escuchan y lo ven, ¿verdad? Sería importante que los niños vean qué películas o qué cosas ven los hijos, los padres en los dispositivos a la hora de estar conectados, y muchas veces son que están consumiendo violencia. En la conducta de imitación, Renato, los niños van a consumir y a imitar lo que el padre está haciendo, las acciones que él hace, las conductas, hasta la manera en que disciplina. Todavía existe el padre que le da una orden a un hijo: ya te dije que te lavaras las manos, que ordenaras el cuarto, ok, bueno, empieza el conteo, ¿verdad? 3, 2, 1, y después del 1 viene el fuego, ¿verdad? Viene el castigo. O las madres que hacen gestos cuando corrigen a los hijos, que enrollan la lengua, y los niños usted después los ve corrigiendo: no me toques el carrito, no me toques la muñeca, y hacen el mismo gesto, que enrollan la lengua hacia atrás y le pegan con la manito, y la mamá se queda igualito lo hago yo. Eso es exactamente lo que le estoy explicando de conducta de imitación. Y lo otro del aprendizaje social, que ahí entra también el tema en el conductismo de Skinner, de Piaget, de Watson, de Pavlov, entra lo de los reforzamientos positivos, los reforzamientos negativos y los premios, ¿verdad? Los reforzadores. Antes funcionaban mucho, Renato, en que si te comes la comida, te doy el heladito, que si haces la tarea, vamos a ir a fútbol al parque, que si le ayudas a tu hermanita a tal cosa, vas a sacar el perrito a pasear al parque. Pero los padres ahora ya no tienen ese tiempo. Y normalmente lo que usted mencionaba de los abuelos, cuando los padres emigran a otro país, normalmente España, Canadá y muchas ciudades de Estados Unidos, las que destacan Carolina del Norte, Miami, Nueva York y Houston, y Texas, creo que es donde hay más hondureños, normalmente fíjese que qué bueno fuera que los hijos quedaran con los abuelitos y abuelitas, que son aquellas abuelitas querendonas o los abuelitos querendones, personas que tienen mejor caligrafía y ortografía que nosotros. Tal vez no estudiaron tanto, pero son personas más cultas. Y el tema de lo culto, obviamente, viene de la cultura. Ellos lo absorbieron también por las generaciones pasadas. Muchos de estos niños, ya sea de familias monoparentales o familias biparentales, que quedan con empleadas domésticas, Renato. Y las empleadas domésticas también pueden ser precursoras de violencia, también consumen el internet de su celular, y como pasan ocupadas en tantas cosas, tampoco tienen el ingrediente mágico de la paciencia. Ahora, ¿dónde se promueve la paciencia? No hay una pastilla, no hay un jarabe, no hay nada para promover paciencia más que en el tema de la educación, para ser un poco más cultos, y en el tema de la espiritualidad. Pero no hablo de esta espiritualidad que se promueve tanto en el país, que es esta religiosidad tan externalizada, ¿verdad? Que tenemos que andar con la Biblia bajo el brazo, decirnos hermanos, poner las Biblias abiertas en unos muebles extranjeros en la entrada de la casa, con 2 velas en adornos de bronce y la Biblia abierta en el Salmo 23 y una retratera al fondo. Entonces la gente dice: usted entra a la casa y ve la Biblia abierta y ve el adorno de bronce, las candelas y la foto. Usted dice: esta familia, uy hombre, verás la familia peluche. Esa Biblia está ahí como un adorno, Renato. Si usted agarra la Biblia y la sopla, va a salir un montón de polvo de cuántos días y semanas lleva esa Biblia ahí abierta, ¿verdad? Y las 2 velas ni siquiera se han encendido, solo son unas velas ornamentales y decorativas. Y la fotografía, esa fotografía está pegada al vidrio de que tiene tantos años de estar ahí. Entonces, ahí la cosa es, en el tema del reforzamiento habría que ver también qué es lo que quieren los niños. Y le aseguro que sería bueno tener, así como tenía un programa, si usted recuerda a don Francisco, que él sentaba 5 o 7 niños y hacía un espacio con ellos, y los niños opinaban. A mí me encantaba esa parte, Sábado Gigante. Sería importante preguntarles a los niños qué quieren. Y el doctor, y usted no me van a dejar mentir, que no somos Nostradamus, ni llegamos ni siquiera a ser Chelat Tuclet, que era alguien que sabía mucho de predecir el futuro. Los niños lo que quieren es pasar más tiempo con los papás. Los niños lo que quieren es que los papás lleguen más temprano. Los niños lo que quieren es que mi mamá no me hable fuerte, que mi papá no frunja la frente cuando me dirige la palabra, que cuide los ademanes que hace cuando se dirige a mí. Y los padres, ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a llegar más temprano,
a compartir más con ellos, a regular el tono de voz, que ya lo decía un pedagogo, Albert Mehrabian, los lenguajes de la comunicación, los aspectos de la comunicación son tres. El lenguaje corporal, el 55%, Renato. El 38% es el tono de la voz. Y solo el 7% son las palabras que utilizamos. Y las palabras que utilizamos para corregir los niños, créanme que son las mismas. Comete la comida, hijo, si supieras cuántos niños no tienen nada que comer, y los niños solo le hacen a los ojitos el lado A del cassette. Bueno, ahora está la canción del USB, ¿verdad? Poné bien tu mochila y tus cuadernos, vos crees que tengo un arbolito de 500 lempiras que solo voy, y los niños le hacen lado B del cassette. Ya las mismas palabras reiteradas, repetitivas, no causan ningún efecto. ¿Pero qué está proponiendo Lee? ¿Que nos rebusquemos las palabras para sugerir a nuestros hijos? ¿Sabe qué estoy proponiendo, Renato? Sí. Que los padres también tengamos conciencia en aceptar nuestros errores. Y si buscamos la ayuda con el psiquiatra, con el psicólogo, el terapeuta de familia, con el religioso, es bien paradójico cuando yo veo un adulto y un niño en la clínica, normalmente uno le dice al padre en qué le puedo ayudar con su hijo. Yo ahora a veces hasta por broma lo hago, fíjese, veo al niño y le digo, decime, ¿en qué te puedo ayudar con tu papá? Y los niños se quedan, no, el paciente soy yo, porque los papás creemos que no tenemos nada que cambiar, Renato, y todavía no ha existido el ser humano que al ponerse en esa terapia del espejo y ver el espejo de frente, cuáles son mis principales defectos y mis virtudes, en las virtudes no nos alcanza la página para llenarla, ¿verdad? Pero en los defectos, en las áreas a mejorar, no nos gusta reconocerlas. Mucho menos nos va a gustar que un profesional me lo señale, y más si un profesional es más joven que usted, ¿verdad? No le gusta a la persona que alguien joven con conocimiento corrija a alguien mayor, por la tendencia de que el mayor hace las cosas mejor. No, tenemos empleados en la universidad, el doctor no me deja mentir, que tienen 30 años de dar docencia. ¿Qué tipo de docencia? Y viene alguien de 25 años con maestría, doctorado y bilingüe o trilingüe, y es mejor docente que alguien que tiene 30 años de estar dando una cátedra. Cuando usted hablaba de las escuelas públicas, ese maestro de la vieja escuela, yo recuerdo dos de mi formación profesional, uno que en paz descanse, el profesor Miguel Ángel Barahona Piayo, del Ciudad del Progreso, lastimosamente él regando las plantas de su jardín, lo asesinaron, porque creo que tenía aspiraciones políticas y como que por ahí vino su asesinato allá como por el 2011, 2012, si no me equivoco. El otro gran profesor, Haroldo Salguero, era de Santa Bárbara, una persona que el hobby que teníamos en la maestría era compartirnos libros. Este es el que estoy leyendo yo, mire Rafa, este estoy leyendo yo, mire Máster, y era una afinidad, era un apadrinaje sano. Entonces, ahí entra lo otro que recomiendo, Renato, que es la empatía y que se promuevan más liderazgos positivos. Incluso este bravucón en una escuela, el violento, el que hace las acciones de bullying es en espacios académicos y hay tres actores: el agresor, el agredido y los alentadores o espectadores o incitadores, que son los que le meten salsa y le ponen sal y pimienta al mango. En el trabajo, el mismo concepto se llama mobbing, que es violencia, acoso y hostilidad en el trabajo. Vea también cuál es la jerarquía que se maneja en una maquila, por ejemplo. Vea también cuál es la jerarquía que se maneja en una empresa ahorita del gobierno, ¿verdad? Y que está el tema también, la polarización de la política. Ahí lo que tiene que haber, Renato, es líderes eficientes y asertivos. Ya lo dice este autor de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, que lo que necesitamos en la sociedad es líderes positivos. Bueno, está claro. Está claro que a mí como adulto no me gusta la Honduras que hemos construido hasta el momento. Porque nos volvimos violentos. Porque perdimos la capacidad de diálogo. Porque solucionamos los conflictos con la descalificación, con la injuria, con la calumnia, o con el arma de fuego, o con el arma blanca. A mí la sociedad que hemos construido hasta ahora no me gusta para nada. No me gusta para nada. Yo en los 60, 70, cuando escuchaba aquella violencia en África, yo decía, y siendo yo un niño, no digamos un joven, sí, países son incivilizados, quedaba yo. Gracias a Dios por haberme permitido nacer donde ahora vivo. Y me imaginaba como lo peor. Aquellas masacres tribales en África y todo eso.
aquella violencia que no la concebía como niño, no la concebía como joven y no la concibo ahora. Pero nunca me imaginé que el país nuestro se iba a convertir en algo similar. Nunca me lo imaginé, jamás. Cuando yo retrospectivamente analizo a Honduras, 60, 70, que andábamos en bicicletas a las 2 de la mañana porque una fiesta, un sábado, teníamos que recorrer buena parte, ya no habían buses, no teníamos dinero para el taxi. Yo agarraba una bicicleta, recorría la 7ª avenida de Comayagüela a las 2 de la mañana, pasaba por el San Isidro, subía por el Bellavista y llegaba tranquilo. Yo no miraba a nadie en la calle y lo que miraban eran bolos. Atrévase usted a andar con una bicicleta en la madrugada en estos tiempos en cualquier lado de Honduras. Es hombre o mujer muerta. Esa sociedad yo no la visualicé. Yo no estoy satisfecho con el país que hemos construido y con el ser humano que habitamos Honduras. Nos volvimos violentos, sin misericordias, desalmados. Le dimos la espalda a Dios. Y ahí me disculpan los que no creen en Dios y son ateos, pero bueno, este es su servidor si cree en Dios. Los valores los hicimos a un lado, Entonces estamos hablando aquí con los panelistas cómo hacemos una generación diferente y no parecida a la que hay en la actualidad. Y para que perdure el Estado y como Estado de Derecho civilizado, cómo debemos comenzar a educar a los hipotes de hoy, adultos del mañana. Y en eso están dialogando y reflexionando Rafael Mejía y Juan Carlos Munguía, que continúan después de la pausa comercial. Sociales es presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Continuamos con sus mensajes a través de Twitter. Felipe nos comparte: no cabe duda que el problema es multicausal, pero quizás uno de los aspectos a poner atención es la influencia de las redes sociales, así como los medios de comunicación con las narcoseries. Debemos revisarnos todos, la familia, la iglesia, la sociedad. Armando Torres, saludos, debemos volver al consejo de la Biblia. Ismael Ochoa, en primer lugar, darle el ejemplo a nuestros hijos y en segundo lugar, de estar pendiente con quienes se están asociando los hijos. Karen nos comparte: más allá de un patriarcado o matriarcado, la clave está en la formación en valores, fomentar el respeto mutuo y tolerancia. Armando Torres, sacamos a Dios de la sociedad y metimos la tecnología dañina. Le dimos a los hijos en vez de la Biblia un celular y así los hijos perdieron el temor y amor a Dios y al prójimo. Alejandro RG nos comparte: es fácil seguir la sabiduría y consejos en las Sagradas Escrituras, pero cada día le estamos dando la espalda a la palabra de Dios. Muchas gracias por sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por la Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. A mí me llegan también aquí a mi WhatsApp personal comentarios sobre la temática que estamos abordando hoy. Por ejemplo, me dice Juan Carlos Segovia: una sociedad sin gobernanza es como un partido de fútbol sin árbitro, una potra. Hace muchos años los hondureños carecemos de verdaderos gobernantes, de verdaderos estadistas. ¿Cómo influye el pleito de los políticos y esos zipizapes de los políticos y la manera como gobiernan el país en el ánimo, en la psiquis de la gente? Solo termino de leer estos mensajes y después voy a escuchar sus comentarios. Carlos Villatoro me dice: propuestas de ley, psicólogos en todas nuestras escuelas y colegios. Renato, buenos días. Carlos Villatoro le saluda. En el 2020 presenté esa iniciativa, sí, esa de los psicólogos. Claro. En las escuelas. Carlos era diputado en el 2020. Seguramente no le pararon. Luis Alonso Maldonado Galeas. Saludos, les envía Maldonado Galeas. El tema es un asunto que demanda visión de Estado. Se trata de reconstruir modelos. Se trata de reconstruir modelos funcionales de las estructuras sociales, familia, sociedad y nación. El proceso de degradación es alarmante. Miren lo que dice Maldonado Galeas: el proceso de degradación es alarmante. Las decisiones para frenarlo son urgentes.
Estamos creando condiciones para una calamidad social. La disfuncionalidad de la nación conlleva a la correspondiente del Estado. Hacia allá se mueve nuestra desangrada patria. Una misión para estadistas, Luis Maldonado. Qué buen mensaje, general en retiro, Luis Alonso Maldonado. Qué buen mensaje. Mensaje reflexivo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. El doctor Nelson Lobo. Felicitaciones, dice, a Canal 5 por no seguir pasando novelas de narcotraficantes que solo incitan a la violencia, consumo de droga, especialmente a los jóvenes. Isis Romero. Isis es psicóloga y sexóloga clínica, es terapeuta familiar. Solo aportar a la intervención del colega psicólogo de San Pedro Sula. Es delicado que un especialista de salud mental justifique la violencia hacia la mujer expresando que la misma provoca, hostiga, pareciera no ser consciente de lo delicado que es el tema. También soy terapeuta familiar y jamás se compara el tipo de violencia y la frecuencia de la misma del hombre frente a la mujer. El problema central radica en la precariedad de valores en la sociedad y en el ejercicio de la paternidad y maternidad light, en donde la culpa por estar ausentes por razones laborales olvidan educar y poner límites a sus menores hijos, y estos son educados por la tecnología y los cuidadores. Bueno, va a tener la chance el licenciado Rafael Mejía de referirse a esto que dice la psicóloga Isis Romero. Y miren que hay una televidente que dice, felicitaciones por su programa, hasta hoy lo volví a ver, dice. Como que no le gustan los temas pasados, estos son los temas que prefiere la televidente. Bueno, y a mí me parece que son importantes. Yo por eso felicito a la prensa, porque miren, la página 2 y 3 se olvidó de todo lo cotidiano, todo el relajo político de los problemas de la economía y se metió al asunto de la familia. Hay que querer cambiar y contribuir desde los medios de comunicación para hacer eso. Bueno, y nosotros lo estamos haciendo hoy aquí en Televicentro. Circunstancial, dirán ustedes, porque tenía otro tema. El tema estaba relacionado, si no, no hubiesen estado invitados el doctor y el psicólogo. El tema estaba relacionado, solo que falló don Pedro Sandoval y su abogado. Pero el tema estaba relacionado y hacia estos temas íbamos a orientar el programa también. O sea que andamos en la misma onda con la prensa, sí. Vamos a la pausa y enseguida los comentarios finales de nuestros invitados. Bueno, ya casi no tengo tiempo, así que solo un minuto para el licenciado Rafael Mejía y un minuto para el doctor Juan Carlos Munguía. Me imagino, doctor, el licenciado Rafael Mejía, psicólogo clínico, que se va a referir al comentario de la psicóloga Isis Romero, así de manera breve. Sí, bueno, Renato, no sé en qué momento se pudo haber malinterpretado lo que yo mencionaba al inicio, que yo hablaba de las familias matriarcales o patriarcales y que en ambos siempre se ha incitado esto de la violencia, no solo por el tema de equidad de género, sino que más bien ambos géneros cometen violencia, pero al parecer algo se interpretó mal, porque también en un chat que yo estoy con colegas, varias colegas mías ahí, Rafa, ahí qué pasó, lo que usted dijo, ¿verdad? Estaba sensible lo que dijiste. Entonces, y aparte también el comentario que usted hizo también me le dio esa arista. Entonces me la va a pagar, Renato, cuando nos veamos ahí en vivo. Cuando nos veamos ahí en vivo. No, son bromas. Lo que yo quería agregar para darle también vuelta a esa página, pero no soy una persona que promueve violencia, ni que la incito, ni que la permito. Ahí algo malinterpretó, conozco a Isis también y la he escuchado en su programa radial y en otras cosas profesionales. Algo que yo quería mencionar también respecto a los hijos, Renato, y la crianza. Es muy importante que las parejas, cuando ya están en esas convivencias, en unión libre o en noviazgos largos, o cuando ya hay acceso a la intimidad, se cuiden, Renato, porque también muchos de los niños vienen por embarazos no deseados o por embarazos no planificados, y eso le trae también ya a un padre o una madre una frustración en sus planes, en sus proyectos, y eso muchas veces se desquitan con los niños cuando las personas que fueron responsables en su accionar fueron los adultos. Y lo otro, que quería cerrar mi participación, en el tema de las parejas. Antes se hablaba mucho de la necesidad de emparejarse y hacer hogar y irse de la casa.
pero ahora se habla mucho de la codependencia, Renato, y hay personas que pueden estar sufriendo violencia, infidelidad, esposas o esposos alcohólicos, y se quieren aferrar a esa relación sin buscar ayuda profesional y solo entran en aquel ciclo de la mujer maltratada o de la violencia intrafamiliar, de perdóname mi amor, no lo vuelvo a hacer, ramo de rosas, chocolate, cena romántica, y a los días viene otra vez otro detonante, y están en esa espiral que muchas veces ahí promueven 4 principios de la codependencia. Sí. El mecanismo de negación, la falta de realización personal, la falta de identidad personal, la represión emocional, que muchos lo van guardando, reprimiendo y callando y llorando, y lo último es lo que se llama orientación rescatadora. En esto de orientación rescatadora son las personas, mujeres o hombres, que creen que ellos van a cambiar al hombre alcohólico, que ellos se van a echar esa chamba de cambiar al hombre infiel, que ellos van a cambiar a ese hombre maltratador, y eso no es un trabajo individual, sino que, como lo mencionaba uno de los internautas, es un trabajo multidimensional y no es individual, sino que es colectivo, Renato. Así que solamente eso, no sé en mi participación al inicio qué fue lo que se dijo, se interpretó mal, pero espero que la conciencia, tanto la mía como la de ustedes, esté tranquila. No, claro, así es, así es. Muchas gracias al licenciado Rafael Mejía, y termino también un minuto para el doctor Juan Carlos Munguía. Sí, solo para cerrar, yo he insistido en programas anteriores la construcción de una cultura de paz y sobre todo la herramienta que debe prevalecer en las relaciones interpersonales, que es el diálogo. Y un comentario que le hicieron a usted a nivel de su WhatsApp, que es en el Congreso. Creo que los hondureños, ese poder del Estado que es tan importante, que se llama Parlamento, que es parlar, que es un debate de ideas, de consensos, hemos visto últimamente eventos o espectáculos que no tienen nada que ver y que mandan un mensaje bastante negativo a la juventud, a los niños, al ver que parlamentarios se agreden físicamente, se insultan verbalmente, y que lejos de ser un espejo para la población y para las nuevas generaciones, que el diálogo es lo que debe de primar en una sociedad civilizada, creo que ellos deben de reflexionar también con sus conductas que muestran en el Parlamento y que ahora pues todo lo podemos ver. Entonces ese mensaje que nosotros tenemos que mandarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, es mantener la cordura, aunque no estemos de acuerdo con lo que piensa el otro, pero sí tenemos que cultivar mucho la tolerancia, la paciencia y sobre todo la buena comunicación y el diálogo. Muchas gracias, doctor Rafael Mejía. Yo voy a la última pausa comercial, pero si no lo sabe, les voy a repetir la noticia que divulgamos ayer en TN5 Estelar sobre la iniciativa de ley que llegará próximamente al Congreso por parte del Ejecutivo, donde hace reformas a la ley de justicia tributaria y reformas a otras leyes. Así que atentos. Miren, los dejo con este conjunto de reformas que próximamente el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional de la República. Reformas tributarias. Atentos, que esto será el debate que va a primar en los próximos días en el país. El Ejecutivo tiene lista la iniciativa de ley para la reforma tributaria, que estaría siendo enviada en los próximos días al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. De acuerdo con fuentes oficiales del Servicio de Administración de Rentas, la nueva ley va en 2 grandes componentes. El primero contempla lo siguiente: eliminar 16 de los 18 regímenes de exoneraciones existentes, dejando únicamente 2 que están dirigidos a las micros, pequeñas y medianas empresas. No obstante, se reconocerán los derechos adquiridos de las exoneraciones que ya están en vigencia por el tiempo que fueron aprobadas, pero serán auditadas porque se fortalecerán los sistemas de control. Por otro lado, crearán 2 nuevos regímenes de beneficios fiscales, uno para la inversión nacional que lo manejará el SAR y otro para la inversión extranjera que dependerá de aduanas. Las exoneraciones se limitarán a un plazo de 5 años y con una prórroga de 5 años más si se utilizó bien ese beneficio, mientras que las actuales se pueden adherir al nuevo régimen a cambio de no ser auditadas. Por otra parte, el segundo componente de la Ley de Justicia Tributaria estaría enfocado en los grandes patrimonios, ya que actualmente no hay una ley de beneficiario final de las grandes empresas, por lo que se reformaría el Código de Comercio que da anonimato a los inversionistas y el artículo 72 del Código Tributario que contiene el secreto bancario. Otra de las reformas sería el cambio de la figura de renta territorial a renta internacional, con la que se busca que los nacionales que inviertan en el exterior
paguen por las utilidades que perciben. Además, se eliminarían las amnistías y las regularizaciones y a su vez se reitera que no habrán nuevos impuestos para la población. Según las cifras del SAR, en 2022 el Estado de Honduras otorgó 57.000 millones de lempiras en exoneraciones fiscales, un 7% del Producto Interno Bruto, beneficios que se dan principalmente a 25 grupos empresariales, 13 nacionales y 12 extranjeros, siendo Honduras el segundo país de Latinoamérica que más gasto tributario tiene, pero a su vez también es el segundo país más pobre y más desigual, aseguran.